En este tercer vídeo relacionado con la teoría de juegos vamos a hablar de la resolución de juegos, en particular de la resolución de juegos de dos jugadores. Cuando hablamos de resolver un juego, consiste en determinar qué estrategias debe seguir cada jugador para obtener máximo beneficio. El objetivo de la teoría de juegos es desarrollar criterios racionales que nos permitan seleccionar estas estrategias. Nos vamos a basar en el principio de equilibrio de Nash, que nos dice que cada jugador elige su mejor estrategia teniendo en cuenta las posibles estrategias de los demás jugadores. Es decir, que busca maximizar sus ganancias pensando en las estrategias con las que jugarán sus oponentes. A la hora de hablar de la resolución de juegos, vamos a asumir los siguientes principios de actuación de los jugadores. Todos son jugadores racionales. Eligen sus estrategias con el fin de promover su propio bienestar, es decir, sin compasión con el oponente. Y ambos actúan bajo los principios de inteligencia y prudencia. O dicho de otro modo, buscan maximizar su mínima ganancia esperada y minimizar la máxima pérdida esperada. Es decir, en el caso de ganar, quieren ganar lo máximo posible, pero al menos garantizar una ganancia mínima, y en el caso de que el juego, por su definición, les lleve a perder, lo que quieren es minimizar lo máximo que pueden perder, aunque siempre buscarán la menor pérdida posible. ¿Cómo vamos a resolver juegos de dos jugadores? En el caso de juegos de dos jugadores e información perfecta, existen dos métodos de resolución. El algoritmo de inducción hacia atrás, también conocido como método de retropropagación o algoritmo de Zermelo generalizado, y el cálculo de puntos de silla o equilibrio. Y en el caso de juegos de dos jugadores pero con información imperfecta, no se puede utilizar el algoritmo de Zermelo y habrá que utilizar únicamente el método del cálculo de puntos de silla o equilibrio. Vamos a empezar analizando el caso del algoritmo de Zermelo generalizado. Se aplica solo a juegos representados en forma extensiva y con información perfecta. Es imposible aplicarlo a juegos de información imperfecta. En el caso de los juegos sin azar, se buscan las mejores decisiones que puede tomar cada jugador para maximizar su beneficio. En el caso de que intervenga el azar, lo que vamos a maximizar el valor esperado de su pago, es decir, maximizar su ganancia a largo plazo. Se llama algoritmo de Zermelo generalizado, dado que la versión original de este algoritmo se aplicaba solo a juegos de dos jugadores de información perfecta, sin azar y suma cero. ¿En qué consiste este algoritmo? La idea del algoritmo es pensar qué es lo que ocurre al final del juego e ir retrocediendo hasta el inicio para saber qué decisiones tomar al principio para garantizar la máxima ganancia posible. El esquema es el siguiente. Empezamos en las hojas del árbol. Está el nodo raíz resuelto, es decir, el primer vértice del árbol resuelto. En caso de respuesta afirmativa, hemos encontrado ya el equilibrio de Nash de este juego. En caso de respuesta negativa, tenemos que elegir un nodo que todavía no haya sido resuelto y cuyos sucesores sí sean nodos resueltos. Si actúa el jugador, simplemente hay que elegir el movimiento que proporciona el mayor beneficio a ese jugador. Si actúa la naturaleza, la media ponderada de los pagos de los nodos del nivel siguiente. Volviendo a la cuestión de si el nodo raíz ha sido resuelto o no. Vamos a considerar un primer ejemplo, la oca determinista que ya hemos analizado en otros vídeos. Consideramos un tablero 1×5 con dos participantes. Por turnos, cada jugador decide si avanzar una o dos casillas. Si estamos en la casilla 4, el jugador decidirá avanzar solo una casilla, gana aquel jugador que sitúa la ficha en la casilla 5 y el jugador que gana recibe un euro del participante que pierde. Es importante que nos paremos a analizar la clasificación del juego, dado que solo se puede aplicar el algoritmo de Zermelo generalizado a juegos de información perfecta. Es un juego de dos jugadores, situación que vamos a considerar, e información perfecta. Por lo tanto, podemos aplicar el algoritmo de Zermelo generalizado. Para resolver el árbol mediante el algoritmo de Zermelo, lo que tenemos que utilizar es partir de las hojas y llegar hasta el nodo raíz. Por ejemplo, si llegamos a este punto del juego, el jugador A sabe que mediante la realización de un único movimiento ganará 1 y el jugador B perderá 1. Por lo tanto, la solución
que se obtendría llegados a este punto es la solución 1 menos 1, consecuencia de este movimiento del jugador. En el turno del jugador B sabe que si realiza un movimiento pierde 1 y si realiza otro movimiento gana 1. Como actúa de forma racional, se espera que este jugador realice el movimiento que le lleva a ganar. Si partimos de esta otra parte del árbol, en este punto se espera que el jugador B realice el único movimiento posible que le lleva a ganar 1. El jugador A puede elegir un movimiento que le lleva a perder 1 o un movimiento que le lleva a ganar 1. Como actúa de forma racional, se asume que elegirá el movimiento que le lleva a ganar. En este otro punto, el único movimiento que puede realizar le asegura ganar 1. En el turno del jugador B puede realizar un movimiento que le lleve a perder 1 y otro movimiento que le lleve a perder 1. Independientemente del movimiento que elija, el resultado que se espera en este punto es que pierda 1. En este caso marcaremos las dos aristas, dado que ambas aristas proporcionan el mismo resultado. En el nodo raíz, el jugador A puede elegir un movimiento que le lleve a ganar 1 o uno que le lleve a perder 1, en el caso de que B jugase de forma racional. Por lo tanto, elegirá el movimiento que le lleva a ganar, obteniendo como resultado en el nodo raíz 1 menos 1. Hemos finalizado el algoritmo. El resultado de este juego significa que es un juego que favorece al primer jugador que participa, al jugador A, que se espera que gane este jugador y que para determinar que gane este jugador, los movimientos que tiene que elegir son avanzar una ficha en su primer movimiento y avanzar 2 fichas en el caso de que el jugador B mueva 1 o avanzar una en el caso de que el jugador B mueva 2. Independientemente de la elección que realice el jugador B, si avanza una ficha en su primer movimiento el jugador A, siempre tiene garantizado que ganará el juego. Aquí tenemos representado claramente la resolución del algoritmo de Zermelo paso a paso, con las selecciones en naranja del jugador A y en verde del jugador B. El siguiente ejemplo que vamos a considerar es la variación del juego anterior que hemos denominado como oca probabilística. La diferencia es que en el turno del jugador A se lanza un dado. Si sale un 1 o un 2, avanza una ficha. Si sale un 3, 4, 5 o 6, puede elegirse avanzar una o 2 casillas. Es importante de nuevo fijarnos en la clasificación del juego para asegurarnos de que es un juego de información perfecta y que por lo tanto podemos aplicar el algoritmo de Zermelo generalizado. En este caso se representa la forma extensiva del juego y hemos representado también ya la resolución del algoritmo de Zermelo. En cada uno de los nodos se ha destacado la arista que representa el movimiento que debe realizar cada jugador con el objetivo de obtener su máximo beneficio. En el caso de que actúe la naturaleza, como por ejemplo en este nodo, la forma de resolver el nodo es la siguiente. En este punto la solución es menos 1, 1. En este punto la solución es 1, menos 1. Por lo tanto, en este nodo, la resolución sería 1/3 por el resultado de seguir esa arista más 2/3 por el resultado de seguir esa otra arista. Como resultado obtenemos el valor 1/3 menos 1/3 que hemos escrito como resolución del nodo donde interviene la naturaleza. Pasamos ahora al segundo método de resolución de juegos, el cálculo de puntos de silla o de equilibrio. Este método se aplica sobre la forma normal de los juegos. Consiste en buscar los puntos de equilibrio de Nash del juego. Solo vamos a considerar el caso de puntos de silla o puntos de equilibrio con estrategias puras. Existen dos tipos de estrategias, las estrategias puras, que son las que hemos estudiado por el momento, y las estrategias mixtas, que son combinaciones de estrategias puras, utilizando cada una de ellas con una determinada probabilidad. Nos centraremos solo en el caso de las estrategias puras. Si nos limitamos a las estrategias puras, no todo juego de 2 jugadores admite un punto de silla con estrategias puras. Por lo tanto, no podremos resolver todos los juegos. También es importante destacar que en juegos que tengan un gran número de combinación de estrategias, es importante que antes de buscar los puntos de silla tratemos de simplificar lo máximo posible la forma normal.
En las siguientes diapositivas explicaremos cómo simplificar la forma normal de un juego. Para ello para simplificar la forma normal de un juego, es importante considerar lo que son estrategias equivalentes y estrategias dominadas. Diremos que dos estrategias para un jugador son equivalentes cuando le proporcionan siempre las mismas recompensas, es decir, los mismos pagos. Dadas dos estrategias de un jugador, decimos que la estrategia E domina a la estrategia F o que F está dominada por E cuando los pagos para este jugador siguiendo la estrategia E son mayores o iguales que los pagos de este jugador con la estrategia F, para todas y cada una de las posibles selecciones de las estrategias de los demás jugadores. El uso de estrategias equivalentes y estrategias dominadas nos permite simplificar las formas normales de los juegos, en ocasiones incluso a quedar únicamente el punto de silla del juego. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Un juego escrito en forma normal donde el jugador 1 tiene 6 estrategias escritas en la primera columna, cada fila se corresponde con cada una de las estrategias de este jugador y el jugador 2 tiene 8 estrategias. Esta forma normal se puede simplificar si hacemos un análisis de estrategias equivalentes y estrategias dominadas. Si nos fijamos en las filas E1 y E2, estas filas son idénticas, por lo tanto son dos estrategias equivalentes para este jugador. Podemos simplificar la tabla escribiendo solo una de estas fichas y anotando que E1 y E2 son estrategias equivalentes. Del mismo modo, E3 y E4 son equivalentes y E5 y E6 son equivalentes. Podemos, por lo tanto, eliminar 3 filas de esta tabla y nos queda una tabla más sencilla, una tabla 3 por 8. Del mismo modo, si nos fijamos en las columnas 5, 6, 7 y 8 son idénticas, por lo tanto son 4 estrategias equivalentes para el jugador 2. Es suficiente con escribir en la tabla una de estas estrategias. Queda por tanto una tabla 3 por 5. Si nos fijamos en las estrategias ya no podemos identificar más estrategias equivalentes, por lo tanto vamos a estudiar si existen estrategias dominadas. Nos fijamos en las estrategias E1 y E3. La estrategia E3 domina a E1. ¿Por qué? Vamos a fijarnos en los pagos que recibiría el jugador 1 con cada una de estas estrategias en función de la estrategia que eligiese el jugador 2. Si el jugador 2 elige la estrategia F1, con la estrategia E1 el jugador 1 gana 0, con la estrategia E3 gana 8. 0 es menor que 8, por lo tanto lo mejor es con la estrategia E3. Si el jugador 2 decide elegir la estrategia F2, tenemos que comparar el 0 de la estrategia E1 con el 5 de la estrategia E3. 0 es menor que 5. 1 es menor que 8. 1 es menor que 5. Y por último, si el jugador 2 eligiese la estrategia F5, lo que gana el jugador 1 es lo mismo con las estrategias E1 y E3. Por lo tanto, la estrategia E3 siempre le permite obtener ganancias mayores o iguales que con la estrategia E1. Como el jugador actúa de forma racional, se asume que no va a elegir una estrategia que le lleve a ganar menos. Por lo tanto, podemos eliminar la estrategia E1. Si queremos comparar ahora las estrategias E3 y E5, en caso de que el jugador 2 elija F1, lo mejor es la estrategia E3, 8 mejor que 6. En caso de que el jugador 2 decida elegir la estrategia F2, lo mejor para el jugador 1 sería la estrategia E5, dado que 6 es mejor que 5. Por lo tanto, ni E3 domina E5, ni E5 domina E3. No podemos simplificar más la tabla estudiando las estrategias equivalentes y dominadas del jugador 1. Con la fila que hemos eliminado nos queda una tabla 2 por 5. En esta tabla podemos fijarnos que las estrategias F1 y F3 son equivalentes y las estrategias F2 y F4 también son equivalentes entre sí. Por lo tanto, podemos eliminar las estrategias F3 y F4 y nos queda una tabla 2 por 3. En esta tabla, la estrategia F1 domina a F2, dado que para el jugador 2 es mayor que 0 y 7 es igual a 7. Por lo tanto, siempre ganará lo mismo o mayor con F1 que con F2. Podemos eliminar F2
Y por otra parte, si comparamos F1 con F5, 2 es menor que 4, 7 es menor que 8, por lo tanto F5 domina a F1. Es decir, podemos eliminar las columnas F1 y F2, dado que ningún jugador jugará con una estrategia que le perjudique. Nos queda una tabla 2 por 1. Si nos fijamos en esta tabla, la estrategia E5 domina la estrategia E3 para el jugador 1, por lo tanto podemos eliminar la fila E3 y nos queda la forma normal reducida, que es una tabla 1 por 1 que nos permite resolver el juego. En este caso hemos visto que el estudio de estrategias dominadas y equivalentes nos reduce la tabla a una tabla 1 por 1 y por lo tanto este es el punto de silla de la tabla. Pero no siempre sucederá así, aunque sí nos permitirá simplificarla. Volviendo a este ejemplo, el hecho de tener esta tabla nos dice que la resolución de este juego consiste en que el jugador 1 elija la estrategia E5 y el jugador 2 la estrategia F5, ganando respectivamente 9 y 8. Sin embargo, al principio del juego habíamos eliminado ciertas filas y columnas por ser estrategias equivalentes. Si consideramos las estrategias equivalentes a la estrategia E5 y las estrategias equivalentes a la estrategia F5, obtenemos todos los puntos de silla del juego, que en este caso son 8 puntos de silla, los dados por estas 8 combinaciones de estrategias que aquí se incluyen. Pasamos ahora a analizar los puntos de silla o puntos de equilibrio directamente sobre la forma normal del juego, tanto completa como la forma normal reducida. Un punto de silla o un punto de equilibrio de Nash es un par de estrategias, una para el primer jugador y una estrategia para el segundo jugador, de modo que si el segundo jugador decidiese jugar con la estrategia F, el pago que recibe A con la estrategia E es el máximo posible, siempre que B no cambie de estrategia. Si A decide jugar con la estrategia E, el pago que recibe B con las estrategias es el máximo posible, siempre que A no cambie de estrategia. Vamos a analizar esto con un ejemplo para entenderlo. Consideramos la siguiente tabla, que es la forma normal del juego que hemos comentado anteriormente, pero en este caso la forma completa de la tabla, no la forma reducida. Vamos a intentar calcular el punto de silla. Para determinar los puntos de silla nos fijamos para el jugador 1. Para cada una de las estrategias del jugador 2 marcamos aquella estrategia que le da la máxima ganancia. Si el jugador 2 juega con la estrategia F1, nos vamos a fijar en esta columna, la máxima ganancia del jugador 1, tenemos que fijarnos en las primeras componentes, se obtiene con las estrategias 3 y 4. Si el jugador 2 decide jugar con F2, la máxima ganancia para 1 se obtiene con las estrategias 5 y 6. Si el jugador 2 decidiese jugar con la estrategia F3, lo mejor para el jugador 1 serían las estrategias 3 y 4. Si el jugador 2 decide jugar con la estrategia F4, el jugador 1 tiene los mejores resultados con las estrategias 5 y 6. Para las estrategias F5, F6, F7 y F8 del jugador 2, los mejores resultados para el jugador 1 se obtienen con las estrategias 5 y 6. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es marcar en cada columna la máxima ganancia para el jugador 1. Para el jugador 2, si el jugador 1 decide jugar con la estrategia E1, el mejor resultado para el jugador 2 se obtiene con las estrategias 4, 5, 6, 7 y 8. Si decidiese jugar con la estrategia 2, los mejores resultados con las estrategias 5, 6, 7 y 8. Si el jugador 1 decidiese jugar con la estrategia E3, los mejores resultados se obtienen con las estrategias 5, 6, 7 y 8. Si decide jugar con la estrategia E4, los mejores resultados se obtienen con las estrategias 5, 6, 7 y 8. Y si decide jugar con las estrategias E5 o E6, los mejores resultados se obtendrían con las estrategias 5, 6, 7 y 8.
Aquellas posiciones en las que coincida el mejor resultado para ambos jugadores son las estrategias que nos resuelven el juego. En este caso, esos resultados se obtienen en esta parte. Resumiendo, tenemos que marcar, en el caso de que situemos las estrategias del jugador 1 en las filas y las estrategias del jugador 2 en las columnas, para cada fila se marca el máximo de las segundas componentes de los vectores, para cada columna el máximo de las primeras componentes. Donde coinciden estas dos cantidades como máximo de fila y columna son las estrategias o las combinaciones de estrategias que nos resuelven el juego. En el caso de juegos de suma cero, solo necesitamos escribir el pago correspondiente a uno de los jugadores. ¿Cómo calculamos los puntos de silla en este caso? Vamos a considerar una situación muy sencilla. Un juego de 2 jugadores, 2 estrategias de cada jugador. De nuevo, lo que buscamos es, para cada jugador, el máximo beneficio teniendo en cuenta las posibles selecciones de estrategia del oponente. Si representamos en esta tabla los juegos del jugador A, si el jugador 2 elige F1, lo mejor para el jugador A sería ganar 1. Si el jugador 2 elige F2, lo mejor para el jugador A es ganar 7. Para el jugador B, lo mejor para el jugador 2 o jugador B, si el jugador A elige E1, es ganar 1. ¿Por qué es lo mejor? Porque dado que los pagos son los pagos del jugador A, pensados como pagos del jugador 2, significa perder 1 o perder 2. Entre perder 1 y perder 2, lo mejor es perder 1. Si el jugador 1 jugase con la estrategia 2, el jugador 2 puede elegir entre ganar 3 y perder 7, por lo tanto lo mejor será ganar 3. El único punto donde coincide lo mejor para el jugador 1 y lo mejor para el jugador 2 es la estrategia E1-F1, que es por tanto un punto de silla. Si pensamos lo que hemos hecho, en este caso hemos buscado los máximos por columnas, que es lo mejor para el jugador A, y los mínimos por filas, que es lo mejor para el jugador B. Es importante tener en cuenta cómo se escriben las estrategias de los jugadores, dado que si intercambiásemos el papel de los jugadores y escribimos el jugador 1 en las columnas y el jugador 2 en las filas, buscaríamos los máximos por filas y los mínimos por columnas. Finalmente, vamos a aplicar esta técnica al cálculo de los puntos de silla del ejemplo de la OCA probabilística. En esta tabla consideramos las estrategias de A en las filas, las estrategias de B en las columnas, y en la intersección de cada fila con cada columna los pagos del jugador A. Si quisiésemos considerar los pagos del jugador B, tenemos que tener en cuenta que son los opuestos de las cantidades que aparecen en esta tabla. Para el cálculo del punto de silla procedemos como se indica a continuación. Para cada una de las estrategias del jugador B, el jugador A elige su mejor estrategia, o lo que es lo mismo, para cada columna debemos elegir el máximo beneficio para el jugador A. Dado que están representados los pagos del jugador A, para cada columna debemos de marcar aquella casilla que contiene el máximo de cada columna. Repetimos este procedimiento en todas y cada una de las columnas de la tabla. A continuación, para cada una de las filas tenemos que marcar el mínimo de esa fila. ¿Por qué? Para cada una de las estrategias de A, el jugador B selecciona su mejor estrategia. Su mejor estrategia es la que le proporciona el máximo pago posible. Como las cantidades que aparecen en la tabla son los opuestos de sus pagos, lo que hay que señalar es el mínimo de las cantidades que aparecen en cada fila. Por lo tanto, buscamos el mínimo de cada fila.
Aquellas casillas de la tabla en la que coincide lo mejor para ambos jugadores son los puntos de silla. En este caso coinciden en esta casilla de aquí. Por lo tanto, el punto de silla está formado por las estrategias E4, F2, siendo la resolución del juego la estrategia E4, F2 con pago asociado 1/3 menos 1/3. Finalizamos así este vídeo que se refiere a la resolución de juegos de dos jugadores. Recordemos que hemos visto dos formas de resolver juegos. El algoritmo de Zermelo generalizado para juegos representados en su forma extensiva, siempre que sean juegos de información perfecta, y el cálculo de puntos de silla, bien directamente o bien reduciendo primero la forma normal mediante el estudio de estrategias dominadas y equivalentes, en el caso de juegos representados en su forma normal o estratégica, y en este caso tanto para juegos de información perfecta como para juegos de información imperfecta.